1 milivoltio. 1 milivoltio que equivale a 10 milímetros, ¿verdad? Y la velocidad, 25 milisegundos. Ok. Y entonces le digo, es importante porque más adelante, cuando nosotros estemos viendo el análisis de ciertas alteraciones, vamos a verlo y vamos a disfrutarlo cuando sepamos que está viendo todo eso. Ahora, otra cosa, nomenclatura. Como le dije, ¿qué es nomenclatura? Es simplemente términos que se utilizan en una ciencia. En este caso, es la electrocardiografía. Todos sabemos que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? A alguien se le ocurrió comenzar con un segundo, ¿por qué comenzó con P? Hasta yo me pregunto por qué comenzó con P. Pero él tenía P, QRS, TU. Entonces nosotros tenemos ondas, ¿verdad? Ondas, tenemos intervalos y tenemos segmentos. Ahora le puedo preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un intervalo y un segmento? ¿Alguien sabe? ¿Otra respuesta? El intervalo es el tiempo de la onda y el segmento puede tener o comprender ondas y intervalo. Pero PR lleva una onda. Entonces, es por lo que la lleva, pero segmento no lleva onda. ¿Ya me entienden? Entonces, y los intervalos llevan una línea isoeléctrica y una onda. Por eso, por ejemplo, tenemos el PR. Aquí no se mira bien, chaval, pero por ejemplo, aquí se supone que está la onda P, ¿verdad? Tenemos la onda P y tenemos el PR. Muchos le hablan PR porque no todos los pacientes hacen una onda Q, pero realmente puede ser PQ, ¿ya? Hasta el inicio de la onda R. Ahora tenemos el QRS, que desde el inicio de la onda Q hasta donde termina la onda S que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, la primera deflexión positiva que nosotros vemos en un electrocardiograma se llama onda P. ¿Ah? Tiene esa característica, es redondeada, tiene una elevación lenta y un descenso lento también. Generalmente, ¿qué traduce la onda P? ¿Qué otra? Tiene razón la doctora. Sí, tiene razón la doctora. Entonces es la despolarización o repolarización. O repolarización. Ok, despolarización. Entonces, después de esto, aquí tenemos una parte o podemos decir que es un segmento, ¿verdad? Un segmento donde es el tiempo de retraso fisiológico. Lo que no tiene una clase de ayer, habíamos hablado de que había un tiempo de retraso fisiológico entre la salida del potencial de acción del nodo sinusal hacia el nodo ventricular, que sea por el tabique que se encuentra ahí, y por ciertas estructuras porque hacen que haya sido agraciado para esto, para que le dé un tiempo posterior y se haga el complejo QRS. Después tenemos la primera deflexión negativa que nosotros miramos después de la onda P, se llama onda Q. Después, si nosotros podemos ver una deflexión positiva, se llama onda R. Y la tercera deflexión negativa, que la tercera deflexión que va a ser negativa, se llama onda S. Después del punto entre donde termina la onda S e inicia la onda T, se llama segmento ST, que es uno de los segmentos muy importantes para esto, ¿verdad? Y después tenemos la onda T, ¿verdad? Que la onda T es la... E igual, como podemos ver. Entonces, ahora quiero que tengamos claro esta parte que les voy a explicar acá, ¿verdad? Es una forma que nosotros utilizamos para transcribir o describir la onda. Acuérdense que habíamos hablado de voltaje y habíamos hablado de velocidad. Aquí vamos a hablar del voltaje. Entonces, esta es la morfología normal que podemos encontrar, pero no en todos los pacientes vamos a encontrar eso. Por ejemplo, esta es una RS. Ahora, ¿por qué es una R minúscula y una S mayúscula? Entonces, se habla de que si la onda mide menos de 0.5 milivoltios, esta onda se va a representar con una letra minúscula. Si la onda mide más de 0.5 milivoltios, se va a representar con una letra mayúscula. Entonces, muchas veces van a ver eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una R, que acordemos que la R es la primera deflexión positiva, y una S profunda. Entonces, esto se llama RS. ¿Ya? Ahora, en la otra, esto es lo que hablamos también, esta es una forma isodifásica, que tenemos el mismo voltaje hacia arriba, el mismo voltaje hacia abajo y las dos miden más de 0.5 milivoltios. Entonces aquí tenemos
una R mayúscula y una S mayúscula. Ahora también tenemos esto, donde vamos a ver una R pronunciada y una S chiquita, entonces vamos a ver una R y una S chiquita. Aquí también tenemos la llamada. Por ejemplo, si solo hubiera una Q profunda en este lado, y después lo vamos a dar porque hay criterios para ello también. Entonces, a esa onda le llamaríamos US, que no son ondas fisiológicas. Esas son ondas ya del paciente con necrosis cardíaca. Y tenemos una onda única positiva que va a ser una onda R positiva. Ahora, podemos tener una onda R alta, ¿verdad? Pero hay algo que se le llama mellado, ¿verdad? Mellado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta onda es una R y se representa con una M de mellado. También no son alteraciones, son alteraciones patológicas y no creo que sea difícil de reconocer. Igual, ¿verdad? Ahora tenemos otro patrón, que tenemos una R chiquita, una S profunda y después hay otra deflexión positiva, que toda deflexión positiva en un complejo QR se va a decir que es una R, ¿verdad? Pero son una R, la S va a tener un apellido, un apóstrofe que es una R'. Entonces, si nosotros tenemos una R y después volvemos a otra R, nosotros le vamos a poner el apellido de prima, ¿ya? Entonces tenemos una R chiquita, una S y una R'. Ahora, pasa lo mismo. Si esa segunda R es amplia, va a ser una R mayúscula prima también, ¿ya? Y también podemos ver ahora que podemos ver un QR, podemos ver otro Q con una R minúscula, una Q chiquita con una R mayúscula, ¿verdad? Y un QRS también. QRS también igual aquí con S mayúscula y así sucesivamente. Aquí tenemos otra que también hay que recordarla muy bien, esta llamada QSM, ya que como que tengamos una QS, pero tenemos una igual, una deflexión, ¿verdad? en su pico inferior, y que hace que sea mellada. Ninguna de estas completamente son fisiológicas, ¿ya? Creo que estamos claros con eso. ¿Algo más que quieran preguntar de esta diapositiva? Bueno, ahora vienen otras de las respuestas, ¿verdad? Entonces, yo les había dicho, habíamos hablado de que eran las derivaciones. Realmente, las derivaciones son puntos especiales que fueron creados en el transcurso del tiempo para hacer la lectura electrocardiográfica, ¿verdad? Entonces dice que los electrodos se colocan en sitios específicos, ¿verdad? Que ya están estandarizados, como lo mencionamos, ya sean las precordiales, ya sean las periféricas, ¿verdad? Entonces, estos son puntos donde se registra la actividad eléctrica del corazón de forma simultánea. Gracias a todos esos puntos que nosotros utilizamos, todos esos electrodos, ya sean los precordiales, ya sean los periféricos o los de los miembros, ¿verdad? Crean cierta polaridad. Aquí va a venir lo de la teoría del dipolo, también, bueno, no hablamos de teoría del monopolo, pero también se va a mencionar acá. Aquí viene lo de la teoría del dipolo, donde dice que hay registros de diferencia de los vectores. Y estas, como nosotros las podemos ver. Primero vamos a ver las bipolares. ¿Cuáles son las bipolares? Las bipolares son todas aquellas, como les mencionaba, que toman la diferencia entre un punto y otro, ¿verdad? Con un vector, con una porción posterior negativa y una porción o mitad posterior positiva. Entonces vamos a ver deflexiones ya sea negativa o positiva. Entonces esas son las dipolos, esas son las que se pueden clasificar de esa manera. Ahora tenemos la otra, que son las monopolares. Entonces, monopolares, ¿cuáles son aquellas? Son aquellas que no necesitan tener dos vectores, ¿verdad? Son aquellas que no necesitan tener dos vectores para poder hacer un registro electrocardiográfico. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una variedad, realmente son de las 12 en total, 9 podemos decir son 3, 6, 9 son monopolares y de estas 4 son bipolares. 3, perdón, son bipolares. Ahora, también las podemos clasificar según su forma y su decolocación. Por ejemplo, tenemos las derivaciones de plano frontal o los miembros que ya habíamos mencionado, que esta que forma de 1, de 2, aquí era de 3, hace un palito, de 3 a VF, a VL, a VR, ¿ya? Y cada quien pues también esas tienen su derivación. Y aquí tenemos las derivaciones del plano horizontal o precordial. Estas también son, cabe destacar que todas estas son monopolares. Todas estas son monopolares. Entonces podemos decir que de las 12 derivaciones, la mayoría de ellas son monopolares y solo 3 de ellas son bipolares, ¿sí? De las cuales son de 1, de 2, de 3. ABF, ABL y ABR, de las frontales, son monopolares. Y de 1 a B6 son monopolares. ¿Estamos claros? ¿No te la veo?
Mira, oigan, no es necesario, yo les voy a dar la clase, yo quiero que pongan atención. Oigan, yo les voy a dar la clase, no se preocupen por las notas, yo les voy a dar la clase. Preocúpense ahorita que tenemos, si tienen dudas en lo que vayamos hablando, para que la vayamos aclarando, ¿sí? No se preocupen, yo la clase se la voy a subir. Ahora, vamos a comenzar con esto. Realmente, este es un poco, yo me acuerdo, ¿no? Yo creo que el de uso lo voy. Y usted también. ¿Quién conoce a la doctora Marta Calderón? Entonces, yo creo que ella hacía un bailecito para enseñarte esta onda, ¿verdad? Ella hacía un bailecito y nos mataba ese niño con piedra de estudiante y decía, bueno, chica, ¿cómo se sabe esas tres cosas la doctora? Pero son sencillos. Entonces, miren, dentro de las derivaciones del plano frontal, vamos a hablar un poquito de las derivaciones bipolares estándar. Quiero que también tengamos claro esto. Entonces, recuerda que nosotros poníamos los electrodos y los electrodos formaban las derivaciones, ¿verdad? Y las derivaciones que detectan el potencial de acción que crea el corazón. Ahora, tenemos de las bipolares estándar, la primera, hay un señor que se llama Eitawa. Eitawa era un físico, sinceramente no sé qué tenía en la cabeza él, ¿verdad? Pero él dijo de que nuestro cuerpo tenía la capacidad de funcionar con energía, y él decía que el corazón funcionaba con energía. La gente no le creía, y dice, yo lo voy a comprobar. Entonces él comenzó a hacer una cantidad de vectores, ¿verdad? Junto con los polos, y dice, bueno, y él creó uno que se llama el triángulo de Eitawa, que es el que nosotros tenemos